Ya, y comenzamos entonces con la clase número 26. Lo que vamos a ver hoy día es la ley de oferta, los determinantes de la oferta y terminamos con elasticidad precio de oferta. ¿Ya? La ley de oferta de un mercado competitivo expresa la relación directa que existe entre precio y cantidad ofrecida. Entonces, al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida y viceversa. Obviamente eso es manteniendo constante todas las demás variables. ¿Ya? Esa es la ley de oferta. Y por eso nuestra curva de oferta, que es la que está en esta lámina, tiene esta pendiente positiva. Entonces, por ejemplo, si el precio es 5, la cantidad ofrecida es 1000. Si el precio sube a 7, se ofrecen 3000 unidades. Si sube a 10, se ofrecen 5000. Entonces, a medida que el precio va aumentando, aumenta la cantidad ofrecida del bien y viceversa. ¿Ya? Em, Aquí se mantiene lo que habíamos conversado cuando estábamos viendo la curva de demanda, en el sentido de que cuando hay movimientos a lo largo de la curva, lo que varía es la cantidad ofertada u ofrecida. Ya que es distinto a la oferta, hay que hacer la distinción entre cantidad ofertada y oferta. Ya, igual que cuando veíamos cantidad demandada y demanda. Entonces, estos movimientos a lo largo de la curva de oferta generan cambios en la cantidad ofertada o ofrecida. ¿Ya? Y siguiendo, tenemos la función de oferta, que es una función que obviamente depende del precio del bien, pero también depende de otras variables, que son los que nosotros conocemos como determinantes de la oferta. Entonces, dentro de los determinantes está el precio de otros bienes que pueden estar relacionados a este bien, el precio de los factores de producción, está la tecnología y el número de empresas que interactúan en el mercado. Todos esos son determinantes y van a ir desplazando mi curva de oferta. Entonces, el cómo la desplazan se ve a continuación. Porque en estricto rigor lo que pasa con el precio ya lo vimos, porque en realidad hay movimientos a lo largo de la curva. Ese es el PX, no tiene mucho sentido ya hablar más de eso. Entonces pasamos a los determinantes. ¿Ya? El primer determinante es el precio de los recursos relevantes. ¿Ya? Em, los recursos relevantes son los recursos que se utilizan para producir este bien, tales como factores de producción, trabajo, capital, materias primas, etc. Entonces, si por ejemplo estamos en el mercado del pan, como el caso del gráfico, si hay un aumento en el precio de la harina, lo que se genera es un aumento en el costo de producción del pan, porque un recurso relevante para su fabricación se incrementó en el precio. Y eso va a generar una menor oferta de pan. Por lo tanto, la curva de oferta se contrae o se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Em, Ese es el primer determinante. El segundo es el precio de los bienes alternativos. Ya, los bienes alternativos son otros bienes que utilizan recursos de producción similares a los que yo estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, em, por ejemplo, tenemos ahí el gráfico del mercado del trigo. Entonces, el mercado del trigo está relacionado con el mercado de la cebada.
porque ambos mercados utilizan recursos de producción similares. El tema es que aumentó el precio de la cebada. Entonces, como aumenta el costo de oportunidad de los productores de trigo, van a haber algunos productores de trigo que se van a cambiar de mercado y van a preferir producir cebada porque tiene un precio más alto. Y eso hace que el mercado del trigo contraiga su oferta o que se desplace hacia la izquierda, la oferta de trigo. Ya eso ocurre entonces cuando tenemos bienes que utilizan recursos de producción similares. No sé si hay dudas con eso, ¿no? Y si disminuye el precio, me imagino que se correrá hacia la derecha, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. El tercer determinante son los avances tecnológicos. Entonces, em, por ejemplo, si estamos en el mercado de las semillas y hay un avance tecnológico que permite tener un nuevo tipo de semilla que va a ser resistente a las plagas y a los cambios climáticos. Eso obviamente va a hacer aumentar el rendimiento de los cultivos y por lo tanto va a aumentar la oferta desplazándose hacia la derecha, la curva. Otro determinante son las expectativas. Nosotros habíamos estudiado este determinante cuando estábamos viendo la demanda y veíamos expectativas con respecto al precio y al ingreso del individuo, ¿ya? Aquí en oferta lo que vemos son expectativas en el sentido de cualquier cambio esperado que afecte la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si estamos en el mercado del crudo y se espera que va a aumentar el precio del crudo, por ejemplo, la próxima semana, la respuesta que van a tener hoy día los productores o claro, los productores de crudo es que van a reducir la oferta, la van a almacenar y van a esperar sacarlo a la venta cuando el precio suba. Entonces se contrae la oferta. ¿Ya? Eso obviamente cuando se puede hacer, porque en este caso estamos considerando que el petróleo se puede almacenar, como sale ahí en la lámina, dejándolo en el subsuelo. Entonces, si tú lo puedes almacenar, puedes hacer esto de disminuir oferta, almacenarlo y sacarlo a la venta cuando el precio esté más alto. Obviamente hay cosas que a lo mejor tú no vas a poder, o bienes que tú no vas a poder almacenar. En ese caso no aplica. ¿Ya? Número de oferentes. em, la oferta de mercado, dice, es la suma de los montos ofrecidos por todos los productores. Entonces, si estamos en el mercado de los autos y hay una incorporación de autos chinos, obviamente aumenta el número de oferentes y por lo tanto la oferta se expande o se desplaza hacia la derecha. Este es con el número de oferentes. Esos son los determinantes de la oferta, ya que va a hacer que esta oferta se desplace. Y pasamos al siguiente tema que tiene relación con la elasticidad en la oferta. Y profe, eh, tan solo el precio es el que hace que varíe a lo largo de la recta. Sí, porque tú tienes el precio en el eje Y, Entiendo, gracias. ¿ya? Ahí. La elasticidad precio de la oferta es el cambio porcentual de la cantidad ofertada dividido por el cambio porcentual en el precio, ¿ya? Esta fórmula es la misma que nosotros habíamos trabajado anteriormente, para que no se confundan.
¿cierto? Ahí. Bueno, si lo tengo em, como derivada, ¿cierto? La derivada de Q con respecto a P por P dividido en Q. Es la misma fórmula de la elasticidad precio-demanda. La única diferencia es que este Q es Q ofertado. Este es un Q sub O ofertado, ¿ya? Entonces lo que me indica esta elasticidad es qué tan sensible es la variación en la cantidad ofertada cuando varía el precio de un bien, ¿ya? Y esta elasticidad es siempre positiva, a diferencia de la elasticidad precio a la demanda que era siempre negativa, y por eso nosotros la estudiamos en valor absoluto, ¿ya? Em, los factores que determinan esta elasticidad, que van a influir, ¿cierto?, en el valor que tenga esta elasticidad, son principalmente dos, que es el grado de dificultad para modificar la producción y el tiempo, ¿ya? En general dice la elasticidad, precio de la oferta tiende a incrementarse cuanto el mayor el tiempo que disponen los productores para adaptarse a la variación del precio. Entonces vamos a ir viendo esas elasticidades y ahí vamos a ir mezclándolo con esto de los factores. Entonces empezamos siempre por los extremos. Oferta perfectamente inelástica. En este caso, el cambio en el precio, por ejemplo, en este gráfico cambia de 5 a 10, se duplica el precio, pero ese no tiene ningún efecto en la variación de la cantidad ofertada. Por lo tanto, la elasticidad es cero y es una oferta perfectamente inelástica. ¿Ya? Esto se da, por ejemplo, en la venta de entradas a un concierto. ¿Ya? Entonces, como tenemos un concierto que está en un recinto en particular, este recinto tiene una cierta cantidad de asientos, ¿cierto? Entonces, tú no puedes incrementar la cantidad de personas máximo que está dispuesto o que está permitido en este centro de eventos, por ejemplo. ¿Ya? Hay un límite. Entonces, no porque el precio se incremente, se va a incrementar la cantidad de asientos que pueda tener disponible el centro. Eso hace que esta oferta sea perfectamente inelástica. El otro extremo es que la oferta sea perfectamente elástica. Eso quiere decir que a un precio dado se oferta cualquier cantidad, ¿ya? Por ejemplo, dice la pizzería. Y este es un ejemplo por la facilidad para conseguir recursos. Porque, claro, como dice ahí, a un precio cualquiera, a un precio dado se oferta cualquier cantidad. Entonces, si el precio sube un 1%, la cantidad ofertada se incrementa considerablemente. ¿Ya? La capacidad para responder del productor es muy flexible. Y eso se debe a que en este ejemplo, como estamos hablando de la pizzería, es muy fácil modificar la producción. Porque, por ejemplo, si tú necesitas producir más pizzas, lo que necesitas son más ingredientes, ¿cierto? Pero esos ingredientes son fáciles de conseguir, no son tan específicos. Basta con que vayas a cualquier supermercado o verdulería y vas a encontrar las cosas, los insumos. Y lo otro, que los factores de producción que necesitas también son fáciles de conseguir, son estándar. Consideremos mano de obra, ¿cierto? No es una mano de obra muy especializada, cualquiera eh, de nosotros podría hacer un curso rápido, una introducción rápido de cómo hacer pizza y las podemos hacer. Y lo mismo con los factores de capital, que en general, por ejemplo, puede ser el horno que tú necesitas para cocer las pizzas, no sé.
Entonces, todo lo que tú necesitas para modificar esa producción es fácil de conseguir. Por eso, en este caso, la oferta es perfectamente elástica. Elasticidad tiende al infinito. Y después nos vamos a la oferta inelástica. En este caso, la elasticidad es menor a 1, pero mayor a 0. ¿Ya? Em, Aquí no es tan rígida como la perfectamente inelástica. Hay una cierta variación de la cantidad ofertada cuando cambia el precio, pero es en menor medida. Por ejemplo, dicen las empresas de explotación minera. En estos casos, la facilidad para modificar la producción es muy alta, ¿ya? Porque, y como estábamos hablando del caso de la pizza, que es totalmente contrario, la facilidad para conseguir tanto factor humano, ¿cierto?, como capital, es mucho más complejo. Tú necesitas, por ejemplo, profesionales súper especializados en su área y también necesitas maquinaria y herramientas muy especializadas. Entonces, en este caso no es tan fácil modificar la producción cuando varía el precio, ¿ya? Y la Y otra, profe, ¿sí? ¿por qué había un cuadro blanco en el gráfico? Un cuadrado. Ajá, el cuadro blanco que Sí, tapa. no, no, no es importante. Ah, ok. No, yo creo que se pasó. Tranquilo. Em, Oferta elástica, elasticidad mayor a 1, menor a infinito. El caso de una empresa textil, por ejemplo. Aquí sí hay facilidad para conseguir factores de producción, no tanto como en el caso de la pizza, pero sí es bastante fácil. Entonces tiene una oferta muy elástica, ¿ya? Y la otra es bueno, la que nos falta es la elasticidad precio unitaria, elasticidad precio de la oferta igual a 1. Entonces el mismo porcentaje en que varía el precio, varía la cantidad ofertada u ofrecida. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos visto depende del primer factor, que era el grado de dificultad para modificar la producción. Pero el otro factor que también influye es el tiempo. Entonces dice la elasticidad de precio y la oferta tiende a ser mayor en el largo plazo. Entonces eso lo podemos ver en la lámina que está acá. Aquí tenemos dos curvas de oferta. La celeste, que es de corto plazo, y la roja, que es de largo plazo. Entonces, la roja de largo plazo es mucho más elástica que la de corto plazo, que es la celeste. Y eso pasa porque, como estábamos conversando, en el largo plazo los productores tienen más tiempo para adaptarse a los cambios en los precios, tienen mayor poder de reacción. Por ejemplo, los agricultores que se ante un aumento en el precio de su cosecha no pueden ofrecer en el corto plazo, o sea, no pueden responder en el corto plazo incrementando mucho su producción, pero sí lo pueden hacer en largo plazo, porque en el largo plazo tú puedes arrendar más terreno, contratar más personas, adquirir más maquinaria, sembrar más, etcétera. Entonces tu capacidad de respuesta es mucho más flexible en el largo plazo y por eso la elasticidad precio-oferta es mayor, más elástica. ¿Ya? Y esa es la clase 26, cortísima. Así que vamos a detener la grabación para responder las preguntas con respecto a la prueba.